Que venga un mecánico. Continuamos en 52 minutos y vamos a hablar del contexto internacional, este mundo loco que decía Gardel, creo que cantaba que al mundo le falta un tornillo. Exacto. Anabela Buso nos acompaña, ella es profesora, docente en Ciencias Políticas, es la directora de la Escuela de Ciencias Políticas. De Relaciones Internacionales. De Relaciones Internacionales. Se me va a enojar si no mi colega director de la Escuela de Ciencia Política. No, claro, sí. No. Entonces, vamos a corregir. Directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, que estudia mucho más que lo de Ciencias Políticas también. Y, bueno, investigadora. Y vamos a hablar de... Me gustaría empezar con el vínculo entre... Un vínculo extraño, me parece, para las relaciones exteriores de dos países, que es la relación entre Trump y Milei. ¿Qué ves ahí? Bueno, en líneas generales, lo que nosotros subrayamos siempre es que Milei optó por una política exterior de alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Esos son los dos países centrales de su estrategia de alineamiento. Digo, lo subrayo porque en líneas generales, experiencias anteriores, como la de Menem o la de Macri, también involucraban un alineamiento con los Estados Unidos, claro, pero en un marco más amplio que era el alineamiento con Occidente. Acá hay una predilección extremadamente marcada por esas dos naciones que actúa como un determinante de la política exterior. Y una Europa que queda por afuera de estos vínculos estratégicos. Una Europa como una América Latina, como otros países que no son occidentales, pero que tienen políticas pro-occidente, que quedan desplazados en el escenario de la política exterior, salvo opciones que tienen que ver con una identidad ideológica, claro, digo, qué sé yo, el vínculo con Giorgia Meloni en Italia o el vínculo con algunos partidos de oposición política en países europeos, como puede ser Vox en España, pero no son datos centrales de nuestra política exterior. Y además, digo, a diferencia de periodos anteriores, sé que es una opinión debatible, opinable, pero hay como una especie de dependencia psicológica, digamos, de Milei con respecto a Trump, que se traslada a una réplica automática de que todo lo que decide Trump en Estados Unidos lo decide la Argentina acá. Entonces, como vota Estados Unidos en Naciones Unidas, así votamos nosotros, rompiendo todas nuestras tradiciones. Trump tiene una postura anti-multilateralismo, bueno, Milei tiene una postura anti-multilateralismo, trátese de Naciones Unidas, trátese de la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se está realizando ahora en Belén do Pará, trátese del G20, por ejemplo, que es otra institución con características distintas. Trump no va, Milei no va. Y además traslada esa dinámica a nuestro ámbito regional. Pasamos entonces de las relaciones carnales a la sujeción psicológica, podríamos decir. No, hay una decisión ideológica, política, hay una situación de dependencia financiera, pero hay una vocación específica de poner en práctica este tipo de alineamiento que supera las experiencias anteriores y además que entrelaza, digamos, ideas de Milei como alejarse de América Latina y demás con la batalla cultural que plantea la derecha alternativa en Estados Unidos, Trump, a la cual Milei se suma, lo plantea como uno de sus grandes objetivos de política exterior, pero en ese marco de batalla cultural, además, se inscribe una réplica de todas las decisiones de Trump que son tomadas en función de los intereses de Estados Unidos, no de los intereses de la Argentina. Y por otro lado, nunca vimos una participación tan directa del gobierno estadounidense en la gestión pública de la República Argentina. Definiendo temas estratégicos. Definiendo temas estratégicos e informándonos qué nos pasa, digamos.
uno pudo preguntar al Banco Central, al Ministerio de Economía y demás, si el swap con Estados Unidos estaba activado o no, y la respuesta es confidencial. Ayer Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una entrevista, mejor dicho, en Estados Unidos nos notificó que sí, que estaba activado en una parte y que eso había sido beneficioso para los Estados Unidos, y tenemos ya otro tipo de actores como Bennett, por ejemplo, un lobista norteamericano que se dedica más a gestionar los vínculos políticos, o como las declaraciones que hizo quien fue nominado y ya presentó sus cartas credenciales, el embajador Peter Lamela, que dijo, bueno, voy a ir a la Argentina y voy a hablar no solo con el gobierno nacional, sino que voy a negociar directamente con las provincias, voy a hacer todo lo posible porque la justicia mantenga presa a Cristina Kirchner, o sea, muchos temas de agenda doméstica, locales que están siendo gestionados directamente por funcionarios estadounidenses. Hay una particular inserción de estos funcionarios norteamericanos, y si lo comparamos en la época de Braden-Perón, es mucho mayor la forma en que han penetrado en el poder estos... Sí, es claramente mucho mayor. Yo diría que prácticamente no hay registro histórico. No hay registro histórico en la etapa del retorno a la democracia, y cuesta encontrarlo en el siglo XX, porque siempre hubo temas de discusión, inclusive en etapas de alineamientos de gobiernos militares. O sea, claro, nosotros hemos visto alineamientos como, no sé, el de Galtieri, y disrupciones del gobierno militar con Estados Unidos por la política de derechos humanos, en este caso con la administración Carter. Digo, no porque yo esté de acuerdo con lo que hacían los militares, obviamente en ese sentido sí, coincido más con lo que planteaba Carter, digo, pero siempre había algún tema de discusión. Acá los temas de discusión han desaparecido directamente, y bueno, me sorprendió mucho la entrevista de Scott Bessent ayer, diciendo, bueno, la intervención se da por la dimensión financiera y es preferible tener este tipo de políticas y además sacar ventajas económicas que tener que actuar militarmente. Es una amenaza sin ningún tipo de no sé, de tratar de esconderla o de... Por lo que él dijo, digamos, si se producía un escenario de desestabilización político-social en la Argentina, eso podría habilitar la necesidad de algún tipo de intervención, dicho por el secretario, como la que Estados Unidos se está imaginando para Venezuela, digamos, donde tenemos una movilización militar muy importante en el Caribe, que dicho sea de paso, ante una situación de una América Latina tan desagregada y de países que tienen esta complacencia con Estados Unidos, no está siendo observada como correspondería por ninguna entidad de tipo regional. ¿Cómo puede ser que, a ver, porque yo veo que hay muchos gobiernos que son progresistas en la región, ¿no es cierto?, que pueden dar alguna alerta, porque es una amenaza para todos los países esto. A ver, estamos viviendo en un momento que se están empezando a configurar relaciones de poder inéditas y que van a ser muy difíciles de revertir. Hay una reconfiguración de poder, hay una decisión de la administración Trump de incluir en su política de hacer América grande nuevamente la idea de aplicar la famosa doctrina Monroe, claro, de América para los americanos, de 1823, pero bueno, recrudecida, digamos, ¿no? Y una América Latina patio de atrás. Bueno, la doctrina Monroe implica eso, ¿no? Geopolíticamente, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Yo te diría que Trump le suma una cosa más interesante, no más interesante, más novedosa, que no estuvo tan presente en años anteriores, que es el hecho de pensar a Estados Unidos como un país con influencia continental,
donde su política tiene una dimensión continental, y por eso vemos que esto que le plantea para América Latina incluyó, en este caso, también a países hacia el norte. Digo, cuando Trump en el inicio de su gobierno hablaba de Canadá como el Estado 51, hablaba de la posible anexión de Groenlandia, la política que tuvo hacia Panamá, el cambio del Golfo de nombre del Golfo de México por Golfo de América para los mapas estadounidenses, la idea del dominio de las conexiones bioceánicas, ya sea la de Panamá como la que tenemos al sur de la Argentina, y de ahí la propuesta de tener una base norteamericana en Ushuaia. Eso tiene proyección sobre la conexión interoceánica y también sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida. Todo eso está muy vigente. En esa estrategia lo que hace Estados Unidos es tratar de que la batalla cultural y los gobiernos de América Latina se inclinen ya no hacia posturas de derecha conservadoras o tradicionales como han existido en la región, sino en un modelo de derechas más extremas que coincida con parte de lo que él lidera a nivel internacional, y dice, bueno, Argentina es nuestro aliado más importante en el sentido de la predisposición a cumplir ese rol casi neocolonial. Sí, y en esta, cómo se va también el discurso y viendo los hilos y viendo las hipocresías, porque hace poco en El Salvador Bukele logró prácticamente tener la reelección indefinida, de por vida. Nadie dijo nada sobre eso. Nadie se espantó como se espantó con, que está mal también, con el chavismo, por ejemplo, cuando se quiere perpetuar Maduro en el poder. Ahora, nadie dice nada de Bukele tampoco. Entonces hay esa doble vara que... Hay doble vara para muchos casos, digo, sobre la situación en El Salvador, sobre la situación en Ecuador, y hay una búsqueda, insisto, de deteriorar cualquier perspectiva, no solo progresista, nacional o popular, que, insisto, en términos de la batalla cultural trampista y mileísta, es identificado con aquellos sectores que ellos denominan comunistas, pero que abarca temas de agenda como la cuestión ambiental, las políticas de género, las políticas de vacunación, la idea de justicia social, la idea de un rol activo del Estado como mediador entre los grandes actores de la élite política y económica de un país y la sociedad. Todo eso es parte de esa batalla cultural, y lo cierto es que Trump va sumando, ¿no? Es lo que dijo a veces no solo El Salvador y Ecuador, también el resultado de las elecciones en Paraguay, el resultado de las elecciones en Bolivia, la expectativa que existe con respecto al resultado de las elecciones en Chile, obviamente el rol de la Argentina, que en ese caso es un rol importante, porque más allá de la magnitud de nuestra crisis, Argentina es un país grande en su dimensión territorial, con una buena población, con una tradición de desarrollo científico-tecnológico y de industrialización que algunos otros países no la tienen, digamos. Anabela, te agradezco que hayas venido. Lamentablemente no veo que esté este tema en la discusión política. No veo la oposición. No veo la oposición directamente. La oposición está máximo peleándose con Kicillof. No veo a un peronismo ni hablando de estas cuestiones, no lo veo al peronismo hablando de la economía, y bueno, me parece que son los temas fundamentales que hay que empezar a analizar. Sí, yo creo que es clara la debilidad de la oposición política en la Argentina en este momento, que necesita obviamente redefinirse, y también me parece que aquellos sectores excesivamente amigables con el gobierno deberían al menos sumarse a algunos temas muy sensibles. Digo, si yo privatizo Nucleoeléctrica,
que administra todas las centrales nucleares Sí. en la Argentina, no es que esa privatización afecte exclusivamente a aquellos argentinos que no votan por el gobierno, afecta a la Argentina en su conjunto. Y a la inclusive- producción, y a la producción, y a la los- disponibilidad de la energía, porque en definitiva Exactamente, es eso. que afecta a la producción de los empresarios aliados, digamos, Exacto. también al gobierno, salvo aquel que se quede con núcleo eléctrica, Sí. digamos que, bueno, son intereses que se cruzan con el empresariado estadounidense. Muchas gracias. No, gracias a vos. por la Anabela invitación. Busso, entonces, con los temas importantes, los temas trascendentes, los temas que van a definir una nueva era. Vamos a una pausa y volvemos con 52 minutos, un poco de rock and roll.